Ok, buenos días. El día de hoy vamos a ver el siguiente punto en lo cual es de las finanzas muy importante, es el estado de origen de aplicación de fondos, ¿ya? ¿Qué quiere decir el estado de origen y aplicación de fondos? De manera sencilla y directa, como lo dice su nombre. Es el origen y la aplicación de los fondos que ustedes tienen como empresa, qué es lo que están haciendo, a qué están destinando y qué logran con ello. ¿Ya? Entonces, este estado naturalmente se hace una comparativa entre el estado financiero, el balance general o más conocido como balance de situación financiera de la empresa. Como ustedes ya deben saber o deben conocer, un balance general nos demuestra una situación financiera de una empresa, cómo está, cuánto tiene, cuánto debe, cuánto se le debe a terceros, cuánto se le debe a los socios, de manera resumida. Eso es un balance general. Ok, la regla sencilla para hacer un estado de origen y aplicación de fondos es la que tenemos lo siguiente. Nos dice, uno, siempre que hubiese un incremento en las cuentas de activos, o sea, en todo este grupo de activos, implica una aplicación de fondos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguna de estas cuentas tiene un incremento, quiere decir que están usando fondos para incrementar la dicha cuenta. Siempre que hubiera una reducción en los activos, implica un origen de fondos. Siempre que hubiera un aumento en los pasivos, significa un origen de fondos. Y siempre que hubiera una disminución en los pasivos, una aplicación de fondos. ¿Qué quiere decir? Si yo pido un crédito, que es un pasivo, aumentan mis fondos. Si yo pago el crédito, disminuyen mis fondos. Viceversa, de la misma manera. Entonces, para poder hacer eso, tienen que tener la comparativa de 2 años, mínimamente, 2 años, balance general, ¿ya? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver los cambios que han tenido las cuentas con relación de un año al otro. O sea, ¿qué digo yo? Año 2, o sea, el año presente o el año actual que estoy evaluando, menos el año anterior, sencillo. Y obviamente me salió positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que del año 1 al año 2 hubo un incremento de 1.104.346 bolivianos. ¿Ya? Repetidamente tienen que hacer eso con todas las cuentas. Y fíjense, obviamente algunas salen negativo, ¿qué quiere decir? Que hubo una disminución. De 2 millones a 1 millón ha disminuido 447.000. De 2 millones a 3 millones aumentó 358.000 y sucesivamente de la misma forma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hacemos para todos los grupos, año 2 menos año 1. Omitimos los totales, no necesitamos los totales, solo necesito las cuentas. De igual manera, los pasivos, año 2 menos año 1. Vuelvo a repetir, omitimos los totales. En acá no necesito este ni este. Y vuelvo. Listo. Ya con eso yo ya he visto la diferencia que existe entre un año y otro de cada una de las cuentas. Algunas salen negativo, otras salen positivo. Ok, ahora lo que tengo que hacer es ordenarlos, clasificar si son de origen o de aplicación de fondos. Eso es de manera resumida y sencilla. Entonces, ¿qué dice? Tienen que aplicar una regla. Dice, siempre que hubiera un incremento en las cuentas de activos, vemos las cuentas de activos, algunas tienen incremento. Implica una aplicación de fondos. Ya, entonces me voy a aplicación de fondos y uso una función para no estar escribiendo cada uno. Digo, sí, una función lógica. Sí, prueba lógica. Si el cambio, voy a decir, es mayor a cero, punto y coma, el valor sí es verdadero, el valor. ¿Qué estoy diciendo acá? Si el dato que tengo del cambio es mayor a cero, o sea, es positivo, el valor verdadero tiene que reflejarse en la aplicación de fondo. Y si no es falso, voy a colocar un valor cero, que se ignore. Ahí está. Copio mi misma fórmula, control C, me voy acá, control V. Pero en acá, ¿qué tengo que hacer en el origen de fondo? ¿Qué pasa en el origen de fondo? Dice, siempre que hubiese una reducción en el activo se implica un origen de fondo. Entonces yo digo, si cambio mi fórmula, el valor de acá es menor a cero, tiene que ser prueba lógica este valor. Si no, falso. Ahí está, sale negativo. ¿Por qué? Porque este valor de acá es mayor a cero. Entonces no aplica acá y no aplica acá. Arrastro eso y ahí está. Ya me salieron. ¿Dónde tiene que ir cada uno? Volvemos a la lógica. Dicen, siempre que hubiera un incremento en el activo es aplicación de fondos. A ver, veamos las que se incrementaron. Se incrementó, se incrementó, se incrementó. Entonces, aplicación de fondos. Y siempre que hubiera una reducción es origen de fondos. Me fijo, reducción, reducción. Listo, ya estuvo. Pero para el estado de origen y aplicación de fondos no tiene que haber datos negativos. Entonces, esto de acá, tengo que transformarlos todos en positivos. Menos para que me dé valores positivos.
Listo, ya estuvo. Entonces ya hice una prueba lógica, ya tengo diferenciado y repito el mismo procedimiento para cada uno. Voy a copiar mis dos fórmulas de acá. Ya estuvo. Veamos, si un activo incrementa, vemos los terrenos se han incrementado del año 1 al año 2, han aumentado 1.400.000. Dice, si un activo se incrementa, es una aplicación de fondo, correcto, ahí está. Arrastro eso para todos para ver si está bien. Y como pueden ver, está correcto. Los que se incrementaron, los que han disminuido. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, esa es la parte sencilla de lo que es el estado de origen y aplicación de fondos. Usamos una prueba lógica y ya estuvo. Para los pasivos es lo mismo, pero al revés. ¿Ya? ¿Qué dice? Los pasivos, siempre que hay un aumento en los pasivos, implica un origen de fondos. Entonces me voy a origen de fondos y digo, si hay incremento, es origen. Si hay disminución, es aplicación. Entonces acá hubo disminución. Entonces yo voy a decir, prueba lógica, sí. ¿Qué dice la prueba lógica? Si este valor de acá, los pasivos aumentan en el origen, si este valor de acá es mayor a cero, el valor que me tiene que dar es el mismo, y si es falso, cero. Si está bien, no me va a dar respuesta porque es menor. Ahora copio mi fórmula, control C, control V, y digo, si el valor que tengo, si el valor que tengo es menor a cero, tiene que ser una aplicación de fondo, es lo que dice la regla, una aplicación de fondo. Si hay una disminución, es una aplicación de fondo. Si es menor a cero, es una aplicación. Y como yo no tengo que manejar números negativos, lo coloco menos para que se haga positivo. Y ahí está. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si este valor de acá es menor a cero, tiene que reflejarse en la aplicación de fondos. Listo, arrastro esto y ya estuvo. Como podemos ver, los que aumentaron, que solo es uno, está en el origen de fondo y los demás que disminuyeron están en la aplicación de fondos. Como le dije, origen quiere decir yo pido un crédito, tengo más dinero. Origen, ¿dónde está saliendo el dinero? Yo pago una deuda, están disminuyendo una aplicación, como dice todo de fondos. Y el patrimonio y el pasivo no corriente se hace de la misma forma. Entonces, lo único que voy a hacer, voy a copiar la fórmula. Listo. Y sumo, tanto origen como aplicación, miren, ya está sumado. Y si los dos coinciden o cuadran, quiere decir que existe una partida doble. O sea, quiere decir que tanto mi origen y aplicación de fondos están compartidos, están correctamente y eso me está demostrando. O sea, hay una partida doble acá, podemos ver dónde se aplicaron, dónde se originaron los fondos y qué pasó con cada uno de ellos para hacer un análisis más exhaustivo en la empresa. Posteriormente a eso, procedo a hacer unas notas, se podría decir así, unas notas. Listo. De análisis de origen y aplicación de fondos. En acá empezamos con el grupo de origen y después el grupo de aplicación. ¿Qué me va a decir acá? Por ejemplo, voy a borrar esta parte de acá para volverla a rehacer. Borremos todo esto. Esto y esto. Listo. Entonces, ¿qué dice acá en el origen y aplicación de fondos? Tengo que colocar qué pasó con cada una de las cuentas y empecemos. Dice, por ejemplo, vamos a agregar todas las de origen, entonces las de aplicación a ocultar, vamos a ignorarlas, solo las de origen. Entonces empecemos a ver un cuenta por cuenta. Cuentas por cobrar, ¿qué pasó? Disminuyó, entonces le llamamos disminución en las cuentas por cobrar, ¿por cuánto? 447.000. Siguiente, otros activos corrientes, disminución en otros activos corrientes, ¿cuánto disminuyó? 108.000. Luego seguimos, ¿cuál es la siguiente? Aumento en la depreciación acumulada de los activos, ¿correcto? Ese sí aumentó, ahí está. Aumento en los sueldos por pagar. Acá está el siguiente. Cada cuenta que tenga un origen vamos a aumentar. Aumento en la previsión,
Aumento en el capital social, en el estado de resultado y en el estado de resultado de la gestión. Listo. Y esto obviamente tiene que salir lo mismo que está el monto de acá. Luego, posteriormente, total origen de origen de fondos. Hacemos la aplicación, ya no usamos el de origen. ¿Y qué me dicen? En primer lugar, caja y bancos han aumentado, entonces aumento en caja y bancos. ¿De cuánto? De 1.000.000. Aumentó el inventario, quiere decir que, ¿qué pasó? Hemos aplicado más fondos para comprar más mercadería, porque ¿cómo se compra la mercadería? Con dinero, sencillamente. Entonces, del año 1 al año 2 se usó fondos, aumentaron, entonces aplicamos fondos. Teníamos fondos, los aplicamos en comprar mercadería. Aumento en gastos pagados por adelantado, aumento en terrenos. Si ustedes compran más terrenos, compran más edificios, compran más muebles, están aplicando fondos. Disminución en las cuentas por pagar quiere decir que hemos pagado deudas, entonces quiere decir que también aplicamos fondos. Debíamos harto, ahora debemos menos. ¿Y cómo se liquidan las deudas? Con fondos, con dinero. Entonces este análisis nos sirve para poder ver cómo estamos usando el dinero, qué es lo que estamos haciendo con el dinero. Entonces sencillamente con el dinero yo me doy cuenta, hemos disminuido las cuentas por cobrar, hemos disminuido otros activos, aumentó la depreciación, aumentaron los sueldos, aumentan los sueldos, hay que pagar más. Aplicación de fondos, qué es lo que se hizo. Con eso se hace el estado de origen y aplicación de fondos. Sumamente sencillo, solo se usa el balance general de dos gestiones, como pueden ver. ¿Ya? Posteriormente a eso se hace un flujo de caja. Con el mismo dato vamos a hacer el flujo de caja. Voy a copiar los datos. Flujo de caja. Listo. Ya. En el flujo de caja o flujo de efectivo es un estado financiero, como lo deben conocer ya varios. El balance general, el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Es uno de los estados financieros más ignorados y más importantes que se tiene siempre. ¿Por qué? Porque sin dinero no se hace nada, como les dije acá. ¿Qué es lo que hicimos con el dinero? Origen y aplicación de fondos. Ahora en el estado de flujo de caja nos va a demostrar exactamente en qué cuentas, en qué grupos se ha hecho. Para hacer el estado de flujo de caja se necesita el balance general de dos gestiones y el estado de resultado de la presente gestión, o sea, del último año. ¿Ya? Con esos dos datos, dos estados financieros que nos dice cómo está la empresa, es el mismo estado financiero que estoy usando, los mismos 2 años del año pasado, solamente que vamos a incrementar el estado de resultado. Ya. ¿Qué me dice del flujo de caja? Me dice que todos los activos, aumentan los activos, disminuye el efectivo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes compran un terreno, lo compran con efectivo, disminuye efectivo. Si ustedes compran un vehículo, disminuye efectivo. Si ustedes compran una casa, disminuye efectivo. Si ustedes compran mercadería, disminuye efectivo. El aumento de los activos quiere decir que ha disminuido el efectivo. El aumento en el pasivo y el patrimonio quiere decir que aumentó el efectivo. Por ejemplo, si ustedes sacan un crédito de un banco, aumenta efectivo. Si ustedes no pagan los sueldos, retroceden el pago 10, 15 días, esos 10, 15 días les entra dinero. Si disminuye un activo, quiere decir que entró más efectivo. Por ejemplo, si ustedes tienen mercadería, se vende la mercadería, disminuye la mercadería, quiere decir que entró dinero. ¿Por qué? Por la venta de la mercadería. Si ustedes tienen un terreno, lo venden ese terreno, disminuye un activo, pero entra dinero. Lo mismo con los pasivos. Disminuye el pasivo o el patrimonio, es menos efectivo. Lo que les dije hace rato. Ustedes pagan una deuda, hay que pagar, sacar dinero. Ustedes pagan una obligación social con algún empleado, hay que sacar dinero. ¿Ok? Entonces, eso es el estado de flujo de caja o flujo de efectivo. Nada más. Se tiene que diferenciar tres actividades: actividad de operación, de inversión y de financiamiento. Operación, naturalmente, son los de corto plazo, activo corriente y no corriente. Uno que otra cuenta son de activos no corrientes. Activo corriente y pasivo corriente, perdón. Actividades de inversión son los activos no corrientes, o sea, los activos fijos. Si ustedes se compran un terreno, es una inversión. Si compran un vehículo, es una inversión. Si compran acciones de otra empresa, es una inversión. Actividades de financiamiento. ¿Cómo te financia? Una empresa, ¿cómo se puede financiar? Saca un crédito de un banco, saca un crédito de una cooperativa, pide prestado a los socios, le pide un nuevo socio que aporte dinero, ese financiamiento. ¿Ok? Entonces, yo tengo acá el balance general y
el estado de resultados. ¿Cómo se inicia a hacer el estado de flujo de efectivo, flujo de caja? Pues tenemos que iniciar en primer lugar con el encabezado. Listo, ya. Entonces, ¿qué me dice en primer lugar? El estado de flujo efectivo tenemos que iniciar con las actividades de operación. Algunos lo separan esto un poco más, otros lo juntan, es indistinto. Las actividades de operación. Primero, hay que contemplar cuánto hemos ganado o perdido en la gestión actual, o sea, en el estado de resultados. Entonces, necesito la utilidad o pérdida de la gestión. Voy a mi estado de resultados y selecciono la utilidad, 3.599.000. Listo. Le voy a sumar los activos, la depreciación de activos fijos. ¿Por qué? Porque se conoce que la depreciación en realidad no es una salida de dinero. En el estado de resultados figura como si fuera un egreso, pero ustedes pónganse a pensar, tienen un celular, ese celular constantemente va perdiendo su valor. Constantemente va perdiendo su valor. Para ustedes es un egreso contablemente, pero de efectivo no estamos hablando nada. ¿Por qué? Porque no sale ni un peso. Entonces, eso en el estado de flujo efectivo se tiene que sumar porque en realidad no ha salido ese dinero. Solamente fue una apreciación contable que se tuvo nada más. Entonces se tiene que volver a contemplar. Y si hubiera algún otro pago o otro egreso contable, por ejemplo, diferencia de cambio, perdón, actualización por la actualización de activos fijos, cosas así, se le tiene que contemplar. ¿Ya? Entonces la depreciación va a sumar. Y ahora empezamos a ver cuenta por cuenta, pero omitiendo el efectivo, porque de algo trata. El estado de flujo efectivo es para determinar este efectivo. ¿Qué pasó de acá a acá? Ya, entonces esta cuenta vamos a ignorar y empezamos. Para eso tenemos que trabajar con el estado de origen y aplicación, o sea, con este de acá. Entonces, ignorando esta primera cuenta, pasamos a la segunda. Cuentas por cobrar. Como le dije hace rato, las actividades de operación naturalmente son activos corrientes y pasivos corrientes. Cuentas por cobrar es una actividad de operación, porque si ustedes venden al crédito, es una actividad de operación. ¿Qué pasó? Ha disminuido. Entonces, en mi flujo de caja tengo que colocarlo acá, en mi flujo de caja. Variaciones en cuentas por cobrar. ¿Qué pasa en la variación por cuentas por cobrar? ¿Qué ha pasado con mis cuentas por cobrar? Acá en mi estado de origen y aplicación dice de 2 millones a 1 millón ha disminuido 447.819. Ya. En mi variación voy a colocarlo, pero con valor positivo. Ahí está. 447.819. Ese es mi valor que tengo que contemplar en mis variaciones de cuenta por cobrar. Sigo viendo. ¿Cuál es la siguiente cuenta que varía? El inventario. Entonces, variación en inventarios. ¿Qué pasó en los inventarios? Ha aumentado. Mis inventarios han aumentado. Entonces, va a ir con valor negativo. O sea, todo al revés de lo que tenemos ya registrado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ya, ahora les explico. De acá a acá han aumentado los inventarios. ¿Qué hemos dicho ahorita en el flujo de caja? Hemos dicho que cuando aumenta un activo, quiere decir que ha salido efectivo. Entonces, mi estado de flujo efectivo, si mi activo aumentó, tiene que ir con disminución. ¿Por qué? Porque quiere decir que ha salido efectivo. En cambio, en las cuentas por cobrar, ¿qué ha pasado? Cuentas por cobrar han disminuido. ¿Qué pasa cuando un activo disminuye? Disminuye el activo, quiere decir que aumentó el efectivo. Quiere decir que de 2 millones de cuentas por cobrar que les debían, pasó 1 millón. Quiere decir que estos 447.000 los han cobrado. Entonces, en el flujo de efectivo tiene que ir como positivo. ¿Por qué? Porque significa entrada de dinero. Y de esa manera tienen que ir armando el estado de flujo efectivo. Seguimos con la siguiente cuenta. Variación en otros activos corrientes. Variaciones en gastos pagados por adelantado. Ok, ¿qué pasa en cada uno? En los otros activos ha disminuido, que hemos dicho, cuando un activo disminuye es aumento de efectivo, entonces lo copiamos, pero con valor positivo.
Y en el otro, ¿qué pasó? Aumentaron. Cuando un activo aumenta, disminuyen efectivos, entonces lo colocamos con negativo. O sea, todo a la inversa de lo que acabamos de hacer en el estado de origen y aplicación de fondos. Listo, no fue más. Ya tenemos la mitad de las actividades de operación. ¿Qué más? El terreno, edificio, muebles no son actividades de operación, son actividades de financiamiento, perdón, de inversión. Pero las cuentas por pagar, sueldos por pagar, impuestos por pagar, anticipo de clientes sí son actividades de operación. ¿Por qué? Porque yo necesito empleados para funcionar. Yo necesito comprar al crédito para funcionar. Yo si funciono tengo que pagar impuestos. Yo si recibo anticipo de mis clientes son actividades de operación. Entonces todo eso tiene que figurar. Entonces, vamos con los pasivos. Variaciones en cuentas por pagar. Vamos al estado de origen y aplicación, nos vamos hasta los pasivos. ¿Qué han pasado con los pasivos? Algunos disminuyeron, otros aumentaron. Entonces, ¿yo qué tengo que decir en mi flujo de caja? La regla que hemos dicho. ¿Qué pasa con los pasivos? Aumenta el pasivo y el patrimonio, quiere decir entrada de efectivo. Entonces, cuentas por pagar ha disminuido. Ah, entonces disminuye el pasivo, el patrimonio menos efectivo. He pagado deudas, entonces disminuyen mi efectivo. Entonces voy, variaciones en cuentas por pagar, tengo que registrarlo con negativo. Ahí está. Y todo lo demás de la misma manera. Fíjense bien, variaciones en sueldo por pagar, ¿qué pasa? Mis pasivos aumentaron, quiere decir que todavía no he pagado sueldos. Entonces, por ende, quiere decir que me entró efectivo. Ahí está. Tenía impuestos de 788.000 a 749.000, los he disminuido. Entonces quiere decir que salía efectivo, porque pagar impuestos significa que sale dinero. Ahí está. Ok, con eso tenemos, solo me faltaría una cuenta, si no me olvido, la previsión beneficios sociales. Esas son actividades de operación igual. ¿Por qué? Porque yo si tengo empleados tengo que pagarle sus beneficios sociales. Entonces, como son actividades de operación, va a venir variaciones en previsiones, beneficios sociales. ¿Qué pasa en la previsión? Vemos el estado de origen y aplicación. De 26.000 a 37.000 aumentaron. Hemos dicho que cuando aumenta un pasivo, quiere decir más dinero. No se está pagando, entonces más dinero. 11.000. Listo, con eso ya terminé lo que es el estado, las actividades de operación. Entonces coloco flujo neto de efectivo en operaciones. Y lo único que hago es una suma. Suma. Obviamente los que son negativos van a restar. Entonces, hasta ese momento tengo un flujo neto de operaciones de 2.518.000. Y terminado con la primera actividad de operación. Vamos con las actividades de inversión, que naturalmente, vuelvo a repetir, son los activos no corrientes. Entonces coloco actividades de inversión. Entonces me voy de nuevo a mi estado de origen y aplicación, me voy a mi activo no corriente, ignorando la depreciación acumulada, tomo todos los activos, ¿ya? Tomo todos los activos. Ok, entonces, ¿qué me dice en primer lugar? Voy a fijarme qué cuentas han variado. El terreno ha variado, el edificio ha variado y los muebles y enseres ha variado. Las otras dos siguen igual, entonces quiere decir que no se ha metido ni se ha sacado ni un peso, ¿ya? Pero en estas tres sí. Entonces vamos y colocamos variaciones en terreno, en terrenos, variaciones en
edificio y variaciones muebles en serie. Variaciones en edificios y variaciones en muebles y en seres. Listo. ¿Cuánto? ¿Qué hemos dicho? Si un activo aumenta, quiere decir salida de efectivo. Y estos tres han aumentado, entonces los tres tienen que ir con negativo. ¿Por qué? Porque ha disminuido mi efectivo. 1, 2, 3. Listo. Hasta ahí yo tengo lo que es las actividades de financiamiento. Verifico mi estado de origen, ya he hecho todo el activo corriente, ya he hecho todo el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente porque no tengo más cuenta. Entonces me pasa a la siguiente, acá se va a llamar flujo neto de inversiones. Flujo efectivo neto en inversiones. Flujo de efectivo neto de inversiones. Flujo de efectivo neto en operaciones. ¿Cuánto me sale mi flujo de efectivo neto en inversiones? Hago la sumatoria de todo esto. Suma. Sale negativo, obviamente, por el hecho de que he invertido dinero en aumentar mis activos fijos. ¿Ya? Y las de financiamiento, por último. Actividades de financiamiento. Naturalmente, la de financiamiento quiere decir los pasivos no corrientes. ¿Por qué? Porque ahí entran los préstamos bancarios, las hipotecas y demás, porque es una forma de conseguir dinero. Y el aumento del capital. Quiere decir que los socios han metido más dinero, como también pueden sacar. Entonces me centro, en este caso no hay ningún pasivo corriente. Si acá hubiera una hipoteca, se la tomaría en cuenta esa hipoteca. Pero no, me voy a la parte patrimonial, me voy a mi estado de origen de aplicación. ¿Qué pasó en las tres cuentas? Aumentaron. Cuando un patrimonio aumenta, ¿qué hemos dicho que es? Un incremento en mi efectivo. Entonces yo lo único que tengo que colocar son las variaciones, en este caso de capital, resultado de gestión. Variaciones en el capital, variaciones en el resultado acumulado, variaciones en el resultado de la gestión. Y todos van a ir positivo, ¿por qué? Porque quiere decir que entró más dinero. Ah, perdón. Acá el estado de resultado de gestión. Solamente tengo que contemplar el capital. Me estaba olvidando esa parte. Ahorita les explico por qué. Solamente contemplo el capital porque el estado de resultados si se incrementa quiere decir que es el incremento del resultado de la gestión de las gestiones pasadas. Y el estado de resultado de la gestión ya lo tenemos contemplado porque miren, 3.599.000 es la misma utilidad neta del estado de resultado actual, o sea, ya está contemplado. Y vuelvo a repetir, el estado de resultado es solamente la acumulación de los estados de resultado de la gestión. No se contempla, solamente se contempla acá el capital porque quiere decir que los socios invirtieron más dinero o entró un nuevo socio a la empresa. ¿Ok? Ahí me estaba olvidando esa partecita, mil disculpas. Flujo de efectivo neto en financiamiento. Solamente hay una cuenta, 546.000. Entonces, termino de hacer mi estado de flujo efectivo. Excedente del efectivo del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Sumo todos los totales, que en este caso son flujo neto de operaciones, flujo neto de inversiones, flujo neto de financiamiento. 1.104.000. Saldo disponible de la anterior gestión. Agarro mi balance general, agarro el saldo de caja y banco del año 1 y saldo disponible en caja sería la sumatoria del saldo excedente más el saldo disponible. Y si todo está correctamente elaborado, este valor de acá
tiene que ser de igual manera o tiene que ser el mismo que mi cuenta de caja y banco, pero del año 2. Voy a aumentarle esto para que lo puedan ver. 1.703.879, 1.703.879. Ahí está. Entonces, ese es el estado de flujo de efectivo. ¿Y por qué es importante hacer el estado de flujo de efectivo en finanzas? Ustedes dirán. Pues al momento de hacer el estado de flujo de efectivo, podemos proyectar el estado de flujo de efectivo, proyectar varias gestiones, qué sé yo, unas 5, 6, 10 gestiones, y con eso se puede presentar proyectos, y de ahí es lo que veremos en la siguiente clase, la evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos se hace en base al flujo de efectivo. ¿Ok? Y el flujo de efectivo, como pueden ver, de esa manera se realiza. Flujo de efectivo se hace en base a los estados financieros, balance general y estado de resultados, usando obviamente la técnica de estado de origen y aplicación de fondos. Se puede hacer directo, claro, pero es fácilmente complicarse la vida ahí. Entonces, el estado de origen y aplicación de fondos me dice dónde estoy usando el dinero, dónde lo tengo el dinero, y el flujo de caja me dice exactamente en qué cuentas gasté, en qué cuentas invertí. Por ejemplo, cuentas por cobrar, ya sé que hemos cobrado. Sencillamente con ver esto, ya sé que hemos cobrado. ¿Por qué? Porque quiere decir que entró dinero. Y mercadería, hemos gastado porque hemos comprado más mercadería. Y sucesivamente de dicha forma se va viendo esto. Entonces, eso sería los estados de origen y aplicación de fondos y flujo de caja.